Soy Ángel Iván Cázares y voy a hablar de las fuentes de la historia. Las fuentes históricas constituyen la materia prima de la historia, comprenden todos los documentos, testimonios u objetos que nos transmiten una información significativa referente a los hechos que han tenido lugar, especialmente en el pasado. Dentro de ellas y considerando el valor que también tienen las demás, las fuentes escritas son el apoyo básico para construir la historia. El historiador trabaja las fuentes históricas, las interroga y contrasta, para obtener de ellas la mayor información posible. Asimismo, debe atener su variedad realizando una adecuada selección en las mismas. En sentido general, las fuentes históricas son de dos tipos, primarias y secundarias. Fuentes primarias son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que llegamos a conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior. Fuentes secundarias se denominan también historiográficas, con las que se elaboran a partir de las fuentes primarias, libros, artículos. La utilización de las fuentes metodológica para confección del conocimiento básico histórico. Las fuentes las utiliza el historiador deben de ser analizadas, valoradas e interpretadas siguiendo una metodología coherente. Además, el historiador debe tener en cuenta en las fuentes un momento histórico y en relación con las circunstancias que se surgen o elaboran. Deben ser sometidas a una crítica objetiva para conocer los elementos que las componen y comprobar su veracidad. Para ello, un historiador utiliza un método que consiste esencialmente en formular preguntas sobre tu contenido. A partir de hipótesis de trabajo que queremos contrastar. El objetivo de este proceso es la construcción de la historia. El estudio de las fuentes históricas. La metodología pormenoriza que proponemos a continuación responde básicamente a estos apartados: clasificación, explicación casual, intencionalidad, circunstancias históricas, análisis, comentario y aplicación de su contenido. Fuentes escritas. Todas aquellas dependen del lenguaje escrito, tales como tratados, obras literarias, crónicas, documentos, periódicos, inscripciones, etc. Es común clasificarlas en documentales cuando son emitidas por instituciones o entidades públicas o forman parte de algún tipo de burocracia o registro formal. Periódicas cuando son publicadas o divulgadas con fines informativos, de entretenimiento u otros, forman parte de una publicación continua o cotidiana. Literarias cuando forman parte de obras de arte escritas como poemas, novelas épicas, cantos, etc. Científicas cuando son fruto de investigaciones de campo, observaciones directas u otras labores propias del pensamiento científico. Personales cuando se trata de escritos personales, hechos con la intención de registrar lo vivido por alguien, como memorias, diarios o correspondencia, o bien fueron generadas como soporte de otras actividades como notas, borradores, etc.